En la clase de hoy vamos a revisar los derechos de las personas con discapacidad y en razón de que este diplomado ha puesto énfasis en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a precisar el análisis desde algunos casos, pero también y sobre todo rescatando los postulados básicos doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando queremos hablar de personas con discapacidad, de mujeres, de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios, entre otros sujetos de derecho, nos remitimos a hablar del ser humano, del sujeto de derechos, en torno a sus características. Y las características determinan categorías de protección jurídicas, ¿ya? Y en este caso vamos a remitirnos a las y los sujetos de derechos con discapacidad, ¿ya? Nada más y más adelante veremos cómo se cruzan estas categorías. De igual manera, cuando queremos precisar y cuando queremos hablar de sujetos que tienen ciertas características que las ubican en una situación de desigualdad, en una condición discriminatoria, se precisa siempre partir de la igualdad y no discriminación. Como ustedes conocen, la igualdad y no discriminación es un principio, pero también es un derecho. Es el avance y es la comprensión del principio de igualdad avanzado. Es decir, si se reconoce la igualdad para todos y para todas, esto no solamente implica el atender la naturaleza del género humano como una sola, sino que alrededor de esta naturaleza del género humano se debe evitar la consideración de superioridad de algunos sobre otros y que esta superioridad conlleve tratos privilegiados o a la inversa, que estos grupos o ciertos grupos humanos sean considerados inferiores y por lo tanto tenga como consecuencia un trato hostil o cualquier forma que discrimina el ejercicio real de sus derechos. Lo que implica la igualdad y no discriminación es entender y acercarnos a que todos y todas somos iguales en razón del género humano, pero también es importante entender que esta igualdad no puede desconocer las diferencias. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Se reconocerá entonces, compañeras y compañeros, la posibilidad de que a mí como ser humano me traten como igual, pero también a mí como ser humano, frente a distintas circunstancias y condiciones y situaciones, también se me reconozca y se me trate diferente en razón de las características que yo tengo. Y cuando hablamos de sujeto de derechos, lo importante es entender que todos y todas tenemos estas, estos tres elementos, ¿no? Realmente pueden existir más, pero estos son los básicos que nos presenta la doctrina. Necesidades que satisfacer tenemos todos y todas, capacidades que desarrollar tenemos todos y todas y las aspiraciones que cumplir. Sin embargo, las necesidades, las capacidades y estas aspiraciones no se desarrollan de manera igual y esto responde a que no somos iguales dentro de la igualdad de hecho. Puedo ser reconocida en una norma y me pueden decir que yo como mujer con discapacidad, como mujer diversa, como una mujer afroecuatoriana, qué sé yo, una mujer que presenta categorías sospechosas. La ley puede decir que deben tratarme como igual, pero resulta que la igualdad formal la puedo tener, pero la igualdad real, la igualdad de hecho es la que no se visibiliza, la que en realidad no existe. Yo no puedo tener necesidades satisfechas. Yo no puedo desarrollar mis capacidades y yo no puedo tener aspiraciones que lleguen a cumplirse. Entonces, lo importante es entender que los sujetos de derecho tenemos estos tres elementos como básicos, pero lastimosamente existe un desigual desarrollo de estos tres elementos y el desigual desarrollo se remite a que somos sujetos de derecho que estamos invisibilizados. Mis características no son reconocidas ni por la norma, ni por la política pública, ni por la jurisprudencia. Sin embargo, cuando yo soy un sujeto visibilizado, existo en las leyes, existo en las políticas públicas y también existo en las decisiones emitidas por los órganos con competencia dentro de la jurisprudencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo soy reconocida como igual y también mis diferencias son reconocidas
Desde este deber que ya ustedes lo habrán escuchado en este diplomado, el deber de adecuación normativa. El deber de adecuación normativa es esta obligación estatal que tenemos los estados parte de la convención dentro del artículo 2 para que todas nuestras normas sean adecuadas formalmente a lo que exigen los tratados e instrumentos internacionales y en concreto respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Aquí existen tres parámetros importantes y que es conocimiento básico en derechos humanos, doctrinarios. Cuando yo hablo de deber de adecuación normativa, cuando simplemente yo quiero identificar si un sujeto de derechos está reconocido por las normas, las políticas públicas o la jurisprudencia, pero en este caso vamos a hablar de las leyes, cuando un sujeto está reconocido, compañeros y compañeras, primero tiene que estar identificado como quién es el sujeto. Los sujetos tienen características específicas. Revisen ustedes y miren en sus constituciones cómo están identificados los sujetos, dónde están previstas las características, porque es allí en donde se insertará el principio de igualdad y no discriminación. En el caso ecuatoriano, estamos hablando del artículo 11, numeral 2. Es allí en donde se determinan todas las características, si es que es una persona adulta mayor, una mujer embarazada, diversidades sexogenéricas, pertenecientes étnicamente a distintas nacionalidades, pueblos, etcétera, etcétera. Y también aquí se encuentran las personas con discapacidad. Por lo tanto, lo que se requiere es la identificación del sujeto desde la igualdad y no discriminación, prestando atención a sus diferencias. Acuérdense que las diferencias son aquellas categorías, características mías como sujeto que me hacen distinto o distinta del resto. Y muchas veces estas características tienen que ser reconocidas y a la par protegidas. Si yo soy mujer, el Estado tiene que reconocerme la igualdad con los otros géneros. Si yo soy mujer con discapacidad, el Estado tiene que reconocer que mi condición es distinta a las otras y por lo tanto yo requiero una protección especial. Entonces, no basta con que se me reconozca, sino también que se exalte esta diferencia que deba ser protegida. Y por ende, cuando está reconocido el sujeto, compañeros y compañeras, es también imprescindible atender cuáles son los derechos para que sean no solamente reconocidos, sino también ejercidos. Y esto es importante porque si yo como sujeto de derechos conozco mis derechos, mis prerrogativas, los puedo ejercer. Y si no puedo ejercerlos, yo puedo desde la participación exigir el cumplimiento. Y sobre todo porque es importantísimo tener en cuenta la identificación del sujeto, porque todos tenemos derechos generales para todos y para todas, pero mis características harán que estos derechos también sean derechos situados, derechos específicos, con principios específicos de aplicación. Entonces tenemos estos dos elementos, ¿no? La identificación del sujeto y la identificación de mis derechos en razón de mis características. Pero si ya sé que la norma me reconoce, si ya sé cuáles son mis derechos, yo necesito también que se contemple en la normativa quién va a ser el obligado de cumplimiento del ejercicio de la garantía de la protección de la promoción de mis derechos. Y es por eso que en la norma, dentro de esta labor de adecuación normativa, existirá también la identificación de la institucionalidad de las funciones o de los poderes del Estado que deban llevar a efecto mi garantía, mi protección y el respeto de mis derechos. Es importantísimo, ya verán ustedes cómo está construida los distintos marcos normativos y ustedes verán cómo con el desarrollo del tiempo también se ha desarrollado una estructura mucho más formal, mucho más racional, que guarda una lógica jurídica y que también se motiva desde la apreciación del preámbulo de estos cuerpos normativos y ustedes ya verán cómo ya se identifican los sujetos en su diversidad, cómo se identifican los derechos y los principios, pero también cómo las normas van empujando y determinando lineamientos macro de política pública. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la dignidad humana tiene
varias dimensiones o varios elementos que la conforman, ya que la estructuran. Y, y es justamente en el de la mitad, en el de la igualdad, en donde se inserta el reconocimiento de todos y de todas, lo que decíamos antes, el reconocimiento de quiénes son los sujetos de derechos, ¿ya? Y desde la igualdad y no discriminación sabemos que también se tiene que valorar, identificar y valorar la diferencia. Cuando yo identifico las diferencias, puedo a la par y en consecuencia también identificar cuáles son las vulnerabilidades, pero no me quedo solo ahí. Si yo identifico vulnerabilidades que se derivan de mis características como sujeto de derecho distinto, también requiero saber cuáles son los mecanismos de protección para que ese grado de vulnerabilidad disminuya o desaparezca o se erradique. ¿Ya? Entonces, acordémonos que la dignidad humana como uno de los principios fundamentales determinados desde hace muchos años, pero vamos a tener como punto de partida desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la igualdad como principio y como derecho permite insertar aquí el reconocimiento de los sujetos, cuál es la identificación y la valoración de sus diferencias, para luego también identificar las vulnerabilidades y a la par determinar cuáles van a ser los mecanismos de protección. Entonces, ¿somos iguales? Claro que somos iguales. Somos iguales, pero también tenemos diferencias. Y como ya sabemos, en este camino, si yo, si la norma me considera a mí como igual con otro ser humano dentro del género humano, ese es el primer paso. Y eso está bien, y ese es el deber ser, ese es el principio de igualdad nato. Pero yo requiero que mis diferencias también sean reconocidas, porque la diferencia me permite a mí caracterizarme, singularizarme. Y en razón de esta contextualización de mis diferencias, yo puedo exigir mis derechos específicos. ¿Ya? Ahora vamos poco a poco a insertarnos en lo que es la jurisprudencia interamericana. ¿Y qué es lo que señala la jurisprudencia interamericana? Señala que los estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. Lo que se determina es que existe alguna determinación diferenciadora, pero que a la par termina discriminando, como por ejemplo, existe una ley, como para ponerles un ejemplo, una ley que señale que las personas con discapacidad siempre tienen que estar acompañadas de un familiar o de un cuidador en razón de que ellas se encuentran vulnerables en comparación del resto de personas. Digamos que el legislador tuvo una intención de cuidado, que siempre tienen que estar cuidadas las personas con discapacidad, porque supuestamente el que sean distintas les hace más vulnerables, ¿ya? Y determina una forma de protección que siempre debe existir una persona al cuidado. Esta norma, al ser generalizada, en lugar de proteger, de ser progresiva, lo que puede entenderse es como una norma discriminatoria, porque lo que está haciendo es eliminando la facultad de autonomía que tienen las personas con discapacidad, no se está comprendiendo la diferencia que tienen las propias personas con discapacidad, porque son distintos tipos de discapacidad y distintos comportamientos, y por ende las normas, las políticas públicas y la jurisprudencia deben atender distintas formas de protección. Es por eso que aquí lo que señala el tribunal desde el caso Atarvia Morillo y otros versus Costa Rica es que señaló que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria, lo mismo para todos y todas, y efectiva en la ley, no discrimina y la no discriminación determina que los estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios. En este caso, como les ponía de ejemplo, el efecto es discriminatorio porque se posibilita que las personas con discapacidad no desarrollen su autonomía. E incluso la jurisprudencia interamericana señala
en alguno de los casos es que se reconoce la autonomía, y ustedes ya verán más adelante en la convención, se reconoce la autonomía de las personas con discapacidad. Y esto implica también la posibilidad que tienen ellos y ellas de someterse o no a distintos procesos médicos. Lo que implicaría entonces es que todas las regulaciones tienen que ser muy bien observadas. Omitir que sean regulaciones discriminatorias, que son las más fáciles de identificar, o que tengan efectos discriminatorios, porque en la norma puede existir una muy buena intención de protección, pero termina acentuando todos los elementos discriminatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, y a la par, una mujer con discapacidad, que exista una norma que se obligue a todas las mujeres con discapacidad a someterse a procesos de esterilización o de esterilización forzada en razón de pensar que puede existir, que no puede ejercer su derecho a la maternidad conforme a sus condiciones. Esto, por ejemplo, ya la jurisprudencia interamericana, dentro del cuadernillo número 14 de igualdad y no discriminación, ha señalado como uno de los casos que vulnera derechos y no por ser una persona con discapacidad se le debe obligar a que sea sometida a este tipo de procesos de esterilización. La única forma en la que la Corte Interamericana señala que puede existir una obligatoriedad es cuando esté comprometida la vida. Solamente ahí se le podría insertar a procesos médicos, más no de esterilización, más no de esterilización forzada, ya que como ustedes saben, desde el caso que hubo en Perú, pues esto no puede ser una forma de política pública por ninguna condición, ni por pobreza, ni por condición de discapacidad, ni por otra característica de los sujetos de derecho. Lo siguiente. No solamente el Comité de Derechos Humanos, sino también el Comité contra la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité DESC han reconocido el concepto de discriminación indirecta. La discriminación indirecta, compañeros y compañeras, es esta que se hace efectiva al momento de aplicar cualquier política pública o cualquier norma que aparentemente no es discriminatoria, pero en el efecto, a corto, mediano o largo plazo, termina acentuando las situaciones de discriminación y las condiciones de vulnerabilidad de las y los sujetos de derecho. Algo importante también y un hallazgo importante dentro de este caso, se señala que el concepto, es decir, la discriminación indirecta, implica que una norma, como les decía, o práctica aparentemente neutra, que aparentemente inclusiva, tiene repercusiones particularmente negativas en una persona o un grupo con unas características determinadas. Y el Comité sobre las Personas con Discapacidad señaló que una ley que se aplique con imparcialidad puede tener un efecto discriminatorio si no se toma en consideración las circunstancias particulares de las personas a las que se les aplique. Es como una desagregación, estimadas y estimados estudiantes. El sujeto de derecho termina siendo tratado desde su generalidad como ser humano, como habíamos dicho. Pero le sumamos o le identificamos una característica. Esta es una persona que tiene discapacidad. Perfecto, pero no nos quedamos ahí. Es también comprender qué tipo de discapacidad, porque a raíz del tipo de discapacidad se va a determinar el mecanismo de protección. Es decir, la norma se adapta a la necesidad que determine la persona y en este caso a la necesidad que implica la persona con discapacidad. Es decir, incluso las leyes que protegen a las personas con discapacidad, si empiezan a generalizar y decir, todas las personas con discapacidad tienen derecho a esto, 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 y no adaptan la norma a los distintos tipos de discapacidad, es decir, cómo puede ejercer el derecho a la educación una persona con discapacidad psicosocial como una persona con discapacidad física. Si no se llega a determinar estas adaptaciones y esta segregación y esta diferenciación dentro de la diferencia, valga la redundancia, pues lo que sucedería es lo que dice el Comité sobre las Personas con Discapacidad, que puede que aparentemente estas leyes son imparciales, pero en realidad tienen un efecto discriminatorio porque no toman en cuenta las circunstancias particulares de las personas que se aplican. Ahora bien, tenemos el marco legal sobre discapacidades.
Es importantísimo que nosotros conozcamos que lo valioso de nuestro sistema interamericano es que ustedes ingresan al sistema, ingresan a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en este caso, o al sistema interamericano, o al buscador BJDH, y ya no tenemos que buscar y rebuscar. O sea, lo beneficioso es que la labor pedagógica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos ha permitido acercarnos a todos los preceptos y al desarrollo, no solamente a los marcos legales, sino también a cómo estos marcos legales con el tiempo han desarrollado derechos de las personas con discapacidad. Y yo me voy a permitir en este espacio indicarles, ojalá que pueda realizarlo desde acá, desde el Internet, indicarles cómo ustedes pueden hacer una búsqueda de preceptos y postulados y de estándares para que en algún momento ustedes tengan que motivar demandas o simplemente pedidos administrativos o tengan que realizar algún trabajo de investigación. Porque la labor de adecuación normativa generalmente lo han entendido nuestros estados como copiar y pegar. El copiar y pegar es muy fácil y generalmente nos permite no dejar de lado lo que dicen estas convenciones que ustedes tienen en pantalla, pero en realidad también estos marcos normativos, estos marcos internacionales de derechos humanos, estos tratados, lo que tienen que ser es también contextualizados y responderán entonces también a las necesidades de cada uno de nuestros estados. ¿Y qué es lo que tenemos? Para el estudio de esta clase, les he traído en breves rasgos los dos principales, tanto del Sistema Interamericano o Regional de Derechos Humanos como del Sistema Universal de Derechos Humanos. A su izquierda ustedes ven la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esto data al año 2000, perdón, 1999. Y al lado derecho ustedes tienen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto data al año 2006, cada uno aprobado por sus distintas asambleas. El objetivo en 1999 se planteaba dentro del sistema interamericano como eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y promover su integración en la sociedad. Mientras que ya existe un objetivo y se habla ya de principios, es un poco más avanzado lo que se establece en el 2006. El objetivo es promover, proteger y asegurar el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Si aterrizamos, como ustedes saben, dentro de los sistemas internacionales de derechos humanos, tenemos las obligaciones, tanto negativas como positivas. En este caso, se ha tomado en cuenta la promoción, la protección y el aseguramiento que puede ser la garantía del disfrute de todos los derechos humanos y libertades. Es decir, se ha puesto énfasis en las obligaciones positivas. Y más adelante, como ustedes ven, ya hablamos aquí de principios específicos, porque es importante, y esto aquí ya topemos un poquito sobre técnica legislativa. Todo marco normativo debe determinar los principios que son estos mandatos de optimización, porque serán estos filtros o estas gafas que me van a permitir leer todos los derechos y la institucionalidad que determinan los marcos normativos. Es decir, me habla de dignidad aquí en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero pensado en la persona con discapacidad, en la discriminación pensada en la persona con discapacidad, en la igualdad de oportunidades y accesibilidad pensada en las condiciones, exigencias y necesidades de la persona con discapacidad, porque son normas específicas. Como ustedes ven a la par, en el lado izquierdo los derechos protegidos por parte del sistema interamericano en el año 1999 y ya el hallazgo que tenemos en la Convención del 2006. Aquí ya hablamos de igualdad y no discriminación en un solo derecho, a diferencia del derecho de igualdad y otro derecho a la no discriminación, como se configuró en la Convención Interamericana. Hablamos del derecho a la educación, siempre hay accesibilidad como transversalidad, tal cual como se ha planteado aquí, como ustedes pueden leer. Aquí se habla del derecho de forma independiente, esto tiene que ver con la autonomía que les decía, y el derecho a la participación, pero esta participación es amplia, es de la vida pública y política del sujeto de derechos, es decir, en este caso, de la persona con discapacidad.
Lo interesante es que la Convención Interamericana me habla ya de las obligaciones de los estados, mientras que la Convención sobre Derechos de las Personas también me habla, como ustedes ya van a ver a continuación, también me habla de una desagregación de obligaciones un poco más marcada, un poco más institucionalizada y aterrizada. Pero lo interesante acá es que toma en cuenta la sensibilización como una parte fundamental. Lo que sería, en cambio, acá en la Convención Interamericana es una educación y una toma de conciencia. Como ustedes saben, todos los procesos de sensibilización según los sistemas de derechos humanos tienen que ver con la prevención de violencia y con la promoción de derechos. Pero aquí lo han determinado como una disposición específica. Y me voy a salir de esto porque a mí lo que me interesa es que ustedes conozcan, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos o vemos ya sistematizadas las convenciones y nunca hemos abrido una convención. Y aquí está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al inicio tenemos el preámbulo, que es súper importante también. Esto generalmente, o la exposición de motivos, como se conocen nuestras normas, generalmente no es revisada, pero aquí está el sentido del por qué era necesaria esta norma. Y siempre se iniciará con las normas principales o fundamentales, que en este caso lo determina cuál es el propósito, cuál es el objeto que tiene esta convención. Es importante también entender que cuando hablamos de grupos de atención específicos, muchas palabras, muchas definiciones, muchas conceptualizaciones a veces son en realidad dirigidas solamente en este contexto, solamente dirigidas a la protección de las personas, en este caso personas con discapacidad. No será lo mismo entender lenguaje como está apreciado en esta convención, como entender la palabra lenguaje en otros cuerpos normativos. Y es por eso que cuando una norma requiere determinar palabras específicas que cobran sentido únicamente en este contexto normativo de protección especializada, determinen un listado de definiciones para poder comprender el sentido alrededor de todo este texto normativo. Entonces, aquí también, estos son los conceptos específicos. No tenemos que inventarnos. Si es que requerimos desde la pedagogía nosotros enseñar algún tipo de concepto o definición, podemos nosotros parafrasear cualquiera de los conceptos e investigar, pero cuando queremos un concepto oficial, en este caso desde la convención, tenemos los que se encuentran aquí en la parte de definiciones. De igual manera, los principios generales se encuentran en la convención y aquí están las obligaciones generales. Y de aquí se derivará entonces, ¿qué cosa? Si yo sé cuáles son las obligaciones generales, yo como sujeto de derechos requiero conocer estas obligaciones para desde la participación ciudadana determinar mecanismos de exigibilidad de derechos. Y si una norma no contempla estas obligaciones y las deja de manera amplia, pues lastimosamente yo podré exigir todo, pero a la vez será un nada. Pero cuando la norma ya me determine estas obligaciones, yo puedo exigir al Estado, yo puedo exigir a la institucionalidad del Estado, porque dentro de los mecanismos institucionales yo tengo que identificar ¿dónde está esta obligación? ¿Es desde el sistema judicial? ¿Es desde los consejos de política pública nacionales? ¿Es desde el Ministerio de Educación? ¿Es desde el Ministerio de Salud? ¿Quién tiene que cumplir con estas obligaciones estatales? Y ante ello es importantísimo que conozcamos la institucionalidad y las competencias que están concebidas en las leyes orgánicas y también están concebidas en las constituciones de nuestros países. Al respecto, para las personas con discapacidad, existen varias obligaciones generales, como ustedes pueden ver, varias letras, no se dicen literales desde la técnica legislativa. Y me detengo en esta. Señala la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención. En el caso de Ecuador, el artículo 11, numeral 8 de la Constitución sobre los principios de aplicación de los derechos señala que los derechos se desarrollan a través de leyes, a través de políticas públicas y de decisiones jurisprudenciales. En el caso de la Convención, para el resto de países,
lo que yo puedo sugerir es que ustedes determinen cómo está concebida la protección de las personas con discapacidad y las obligaciones estatales. En el marco ecuatoriano, por ejemplo, como les digo, menciona de manera expresa desde las leyes, desde políticas públicas y desde las decisiones jurisprudenciales. Desde las leyes, desde la adecuación normativa, pero desde las políticas públicas, tal cual como lo dice la CIDH en su informe temático Política Pública con enfoque de derechos humanos, allí ya nos determina ciertos lineamientos y nos dice que una política pública con enfoque de derechos humanos, como tiene que ser, contempla dos elementos. El primero es entender como un marco de contenido el desarrollo que tienen los derechos humanos a partir de las decisiones jurisprudenciales, de las opiniones consultivas y de todos estos marcos de protección. Es decir, el país puede crear una política pública con enfoque de derechos humanos dirigida a las personas con discapacidad cuando regresa a mirar cuáles son los estándares supremos, cuál ha sido el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad. Y por el otro lado, lo que dice el informe temático de política pública con enfoque de derechos humanos dice que tiene que haber la participación, la identificación de los sujetos de derecho. Es decir, crear mecanismos participativos, y aquí tiene que ver con uno de los derechos específicos que tienen las personas con discapacidad. Y por lo tanto, la política que yo tenga que crear pensada en los sujetos de derecho que requieren mayor protección, tiene que ser una política que determine los elementos de una política con enfoque de derechos humanos que ya pensó la CIDH. Y les invito a revisar este informe temático, que si no estoy mal es del año 2019 o 2020, y es maravilloso porque hay de manera muy práctica y a quienes trabajan en la función ejecutiva, quienes trabajan en el sector público, puedan determinar lineamientos de construcción de política pública con enfoque de derechos humanos. Si la CIDH me dice que si yo quiero crear política pública con enfoque de derechos humanos, si la CIDH me indica que yo debo mirar a los máximos estándares y este marco conceptual, este marco de protección de derecho, derivado de las decisiones jurisprudenciales, de las opiniones consultivas, etcétera, yo tengo que ver qué es cómo desarrollo el derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo entiendo yo a las mujeres con discapacidad cuando ellas tienen doble condición de discapacidad, por género y por su condición de discapacidad? ¿Cómo entiendo yo a los niños y niñas con discapacidad distintas en el ámbito de la salud? Todo esto me permite entender que no solamente puede salir estas buenas ideas desde mi percepción como funcionario público, sea del sector judicial o del sector ejecutivo, sino también entender que ya hubo estas discusiones, ya han habido casos que han determinado algunos lineamientos. Y más adelante, aquí tenemos la riqueza de esta convención que les invito a revisar, es que determina derecho por derecho y ya comienza a pensar en sujetos con doble condición de discapacidad, como en este caso las mujeres con discapacidad, los niños con discapacidad. Y ustedes podrán seguir revisando en la jurisprudencia cómo se protegen, por ejemplo, a los adultos mayores con discapacidad, como ya veremos. Otro elemento importante que ustedes pueden revisar para considerar es este documento de aquí. Es el cuadernillo número 14 sobre igualdad y no discriminación. Es por eso que esta exposición yo la iniciaba determinando qué es la igualdad y no discriminación, qué es esto de los sujetos de derechos, de sus diferencias, la identificación de sus diferencias, la identificación de sus características, la identificación de las obligaciones y la identificación de sus derechos. Porque tenemos que partir del principio del derecho a igualdad y no discriminación. Y aquí ustedes cuando ponen la palabra discapacidad, miren, inmediatamente se les pasa a revisar cuáles son las afectaciones y las obligaciones reforzadas que debe tener el Estado. Y existen varios casos como los que en adelante voy a pasar a exponer brevemente, como el caso Jiménez López, como el caso Furlan versus Argentina, el caso Huachalá versus Ecuador, entre otros. Y volvemos entonces a las diapositivas. Ah, me olvidaba. Lo que acabamos de revisar, compañeros y compañeras, es la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Esto es del Sistema de Naciones Unidas del 2006, es la más reciente. Y lo que ustedes tienen en pantalla es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta es la nuestra, esta es la del Sistema Interamericano. Y claro, es mucho más sencilla, no tiene una construcción tal cual de caracterización de sujetos, cuáles son la distinción o categorización de los derechos, cuáles son las obligaciones estatales, porque esta también data 1999, entonces obviamente del 1999 a 2006 sí existieron, sí existió mucho trabajo por parte de los sistemas de derechos humanos para determinar desde los marcos normativos una lógica en su construcción, una formalidad en su construcción, incluso desde la técnica legislativa. Y aquí nosotros tenemos de igual manera cuáles son los objetivos. Tenemos también aquí las definiciones, un poco el acercamiento a los distintos derechos y se determina una construcción por artículos más por segmentación conforme lo que ya tenía lo que tiene actualmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Es un texto más sencillo, pero también es muy valioso y esto es lo que tenemos vigente. Ahora bien, volvamos esto de aquí quería indicarles, previo a continuar con la diapositiva. Existen varios buscadores. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos determina también una forma accesible a sus decisiones. Eso pueden ustedes encontrarlo en la misma página y también hay una aplicación para el celular. De manera personal, yo he utilizado el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este buscador es maravilloso, a mí me gusta muchísimo y cuando ustedes revisan, aquí están, miren todos los tipos de derecho aquí en el lado izquierdo y cuando ustedes dan clic aquí, personas con discapacidad, se van a remitir a los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué dice la jurisprudencia sobre eso? La discapacidad en contextos particulares, cuáles son las generalidades, la definición, el modelo social de la discapacidad y los tipos de barreras, principios rectores, protección especial, tipos de discapacidad, aquí ustedes verán la discapacidad mental y la infertilidad como tipo de discapacidad, vulnerabilidad de las personas con discapacidad y aquí está lo importante también que son las obligaciones estatales. ¿Ya? Las reforzadas y desde políticas públicas. Es decir, aquí nosotros podemos, desde la jurisprudencia interamericana, entender cuál ha sido el desarrollo para las personas con discapacidad. Y pueden ustedes también visitar la relatoría sobre los derechos de las personas con discapacidad y aquí tienen ustedes las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos sobre promoción y protección de derechos con discapacidad mensual. Es uno de los últimos trabajos. Lo importante también dentro de este trabajo, estimadas y estimados compañeros y compañeras, es entender que estos cuerpos normativos determinan, ya que aparecieron desde hace unos 20 años, más de 20 años, es una nueva perspectiva. ¿Por qué una nueva perspectiva? Porque el sujeto de derechos con discapacidad pasa de una concepción que era solamente entendida como un tema de salud, como un tema de enfermedad, para aterrizarlo en un modelo social que aborda la discapacidad. ¿Qué es lo que nos dice la Comisión Interamericana? Nos dice que el modelo implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia, no se presenta por una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona, es decir, que se contextualiza y se comprende con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Tanto los tipos de límites o barreras que comúnmente se encuentran en las personas o que encuentran las personas con discapacidades en la sociedad son, entre otras, barreras físicas, arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas. ¿Por qué es importante esta nueva percepción? Porque si yo entiendo que la discapacidad no es solamente sobre lo que recae en el sujeto, en su dimensión física, mental, intelectual y sensorial, comprometo también y configuro como corresponsable al elemento social
de la discapacidad. Y entonces, como yo ya identifico cuáles son las barreras que acentúan y agravan la falta de ejercicio, la limitación al ejercicio igual de derechos de las personas con discapacidad, cuando yo identifico estos límites o barreras, yo activo las obligaciones del Estado y le digo, Estado, ojo, usted no únicamente tiene que atender la discapacidad física, mental, intelectual y sensorial dirigida a la persona, sino también debe eliminar las barreras, y usted tendrá desde las obligaciones positivas y negativas, eliminar las barreras y limitaciones sociales que existen para que estas personas ejerzan sus derechos en igualdad. Por lo tanto, los estados no únicamente otorgarán desde el derecho a la salud algún acercamiento para el ejercicio, el derecho a la salud de las personas con discapacidad, sino que este nuevo modelo social le dice, usted tiene que eliminar las barreras físicas, usted tiene que eliminar las barreras arquitectónicas, las comunicativas, las actitudinales y las socioeconómicas. Recordemos que las actitudinales tienen que ver con las barreras socioculturales. Y es por eso importante entender que existe un nuevo modelo. Y dentro de los casos, y en honor al tiempo y por respeto a su tiempo, voy a topar únicamente el, ciertos casos, ya vamos a topar ciertos casos. En el caso, por ejemplo, de Jiménez López, en este caso, lo importante de este caso es que se reconoció no solamente la vulneración de derechos a la persona afectada, a un joven de 30 años, a la integridad personal y el respeto al resto de derechos, sino también la Corte lo que hace es decir, miren, en este caso también son víctimas la familia. Reparación a familiares como víctimas. Existió un reconocimiento como personas vulneradas por el Estado a quienes se les debe la reparación de vida. ¿Por qué? Porque el papá sufrió depresión durante años, tuvo complicaciones en su trabajo hasta que falleció. La hermana, a raíz de la muerte de su hermano, tuvo una complicación en el embarazo, no pudo llevar bien su embarazo. De igual manera, tuvo afectaciones en la lactancia, tuvo depresión, tuvo que ser medicada y tuvo que dejar el trabajo. Y lo mismo le pasó a su hermano gemelo. El hermano gemelo de esta persona que falleció, de esa persona con discapacidad, que fue discapacidad mental, de igual manera tuvo depresión, intentos de suicidio, es decir, existieron varios daños que llevaron a efecto la muerte y los maltratos del sujeto de derechos Jiménez López, que se desarrolló en una institución mental. Y la falta de investigación, la sanción a los responsables, la dilatación de los tiempos y de los procedimientos generó también que sean víctimas sus familiares. Lo interesante también de este caso y lo rico de entender, de analizar, de poder leer estas sentencias de la Corte Interamericana es que nos remiten también a una investigación que realiza la Corte y sus equipos. Y en este caso no solamente tomaron en cuenta la Convención u otra jurisprudencia propia, sino también desde Naciones Unidas, qué es lo que decía Naciones Unidas desde los comités, la Declaración de Madrid sobre los requisitos éticos de la práctica de la psiquiatría, la Asociación Mundial de Psiquiatría, qué es lo que dijo, Manual de la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, conocido como el Protocolo de Minnesota. De igual manera, desde las Naciones Unidas contempló los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, también desde Naciones Unidas. De igual manera, estimados y estimadas compañeros, dentro de otro caso, y en específico fue un caso sobre una persona con discapacidad sobreviviente, en este caso lo que sucedió es la labor que tenía las instancias judiciales sobre la investigación y también las instancias administrativas, por cuanto a esta persona que tenía doble condición de vulnerabilidad. Era una persona adulta mayor y era una persona con discapacidad. Sobre este caso existieron 27 años que a raíz de una privatización de una empresa, él no pudo acceder a la materialización del derecho a la seguridad por 27 años. Esto generó un grave perjuicio en la calidad de vida, pero también en la cobertura de salud, lo que conllevó a un agravamiento por no
ser posible la rehabilitación en razón de su condición de discapacidad. Y lo que nos dice el tribunal en este caso es que la falta de protección judicial afectó el derecho a la pensión que había ingresado al patrimonio de la víctima y por ende declara también al Estado responsable del derecho a la propiedad privada de una persona adulta mayor con discapacidad. En particular, la Corte encontró que el Estado es responsable por el incumplimiento de las sentencias dictadas a favor del señor Muelle Flores, porque si bien él había ganado en varias instancias, la ejecución se hizo después de un sinnúmero de años. Es por eso que también se señaló que no actuaron con el deber de celeridad que exigía la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, razón por la cual excedieron el plazo razonable. Esto implica y nos lleva a recordar lo que yo les decía, compañeros y compañeras, sobre la adecuación normativa. La adecuación normativa, como en este caso, existían procesos para todas las personas que querían acceder a la seguridad social, pero la norma le trató al señor del adulto mayor con discapacidad y dentro de un proceso que era igual para todos. Pero esa igualdad a él le afectó, porque si se hubiese encontrado en la norma una adaptación que contemple celeridad en tiempos, cuando es por casos en donde están inmersos sujetos de derecho que tienen múltiples vulneraciones de derechos, como en este caso ser una persona adulta mayor y además condición de discapacidad, si hubiese existido una adaptación a los tiempos, si la norma hubiese pensado en esta caracterización o si las mismas autoridades aplicando las convenciones o las constituciones habrían podido modificar estos procedimientos en cuanto al tiempo, en razón de las necesidades específicas de este sujeto de derecho, pues obviamente el deber de celeridad se habría entendido como un trato diferenciado en favor de esta persona adulta mayor. En este caso, por ejemplo, es un caso de acá, de Ecuador, el caso Guachalá versus Ecuador. En este caso, sucedió que esta persona con discapacidad fue interno en un hospital público psiquiátrico y después desapareció. Las autoridades no otorgaron ninguna respuesta, dilataron, mintieron, se retardó mucho el acceso a la información por parte de la mamá y lo que se determinó aquí es que en el caso Huachalá, la responsabilidad de cuidado era intrainstitucional y en específico la responsabilidad de cuidado aparece desde el momento en el que una persona con discapacidad o cualquier persona se inserta en un servicio público. Desde ese momento, la obligación de protección queda bajo cuidado estricto del Estado. Y por ende no se podía echar la culpa, para decirlo así, a la persona con discapacidad por haberse escapado, por haberse salido de este centro y por haber desaparecido. Entonces, esto es lo que también marca acá como una responsabilidad de cuidado específica del Estado cuando se insertan en servicios públicos. El caso Furlan es también muy importante y en breves líneas se determinó la responsabilidad internacional, pero lo interesante de este caso es que cuando inicia, este es un adolescente que ingresa a un espacio público dentro de las Fuerzas Armadas de Argentina, siempre los niños ocupaban ese espacio, jugaban. Y en uno de esos juegos, el niño, el adolescente Sebastián Furlan, termina siendo golpeado por unas vigas. ¿Ya? Y esto le ocasiona estar en coma, la pérdida de conciencia por algunos días, etcétera. Se inicia un proceso de daños y perjuicios en contra del Estado, pero existió una demora excesiva en este procedimiento. Y cuando llega a manos de la Corte dice, a ver, este caso no puede ser tratado como un adulto con discapacidad, porque eso es lo que habían hecho las autoridades en Argentina. Ellos dicen, no puede ser protegido por la normativa y la institucionalidad de un niño o niña con discapacidad, perdón, de un niño o niña o adolescente, sino solamente como un adulto con discapacidad, porque había transcurrido ya alrededor de 30 años y obviamente el niño pues ya era, el niño ya era adulto. Y lo que dice es lo siguiente, la Corte. Primero dice, hay que entender que la afectación se dio cuando él fue un niño.
y por lo tanto hay que analizarlo desde el Corpus Juris Internacional de Protección de Derechos de los niños y niñas y adolescentes. Pero también, conforme el paso del tiempo, esta demora, el no acceder al dinero en resarcimiento de daños y perjuicios por el daño que él había tenido por el golpe de esta estructura que era parte del sector público, de la parte de las Fuerzas Armadas. En razón de ello, como después ya fue un adulto con discapacidad, también se analizaron y también la Corte tomó en cuenta los estándares internacionales sobre protección, garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, por más que haya pasado su condición de niño o niña por el paso del tiempo y que actualmente sea una persona con discapacidad, la Corte lo que dice es, no, no puedo entender este problema solo como una persona con discapacidad, porque en su momento fue un niño y dependía de un tratamiento médico como niño para que no desencadene una discapacidad. Como existió una demora muy excesiva en los plazos, existió también, por ende, este plazo, un test, el resultado de un test de plazo razonable, que dio como resultado, pues, que se confirmara que Argentina vulneró los derechos no solamente en el momento, sino por esta demora excesiva. Es súper importante, estimadas y estimados, entender que la Corte Interamericana, y esto también nos puede servir a nosotros para los análisis de los casos o desde una labor pedagógica, entender que existe un test de plazo razonable, que no solamente decimos, ah, ok, son 10 años, son 20 años, sí, es un tiempo excesivo. No, existe un test que es una metodología que determina si el plazo determinado en la actuación del Estado es excesiva o no. Y en este caso se aplicó el test de plazo razonable o también conocido como test de razonabilidad. Esta metodología contempla cuatro elementos importantes: complejidad del asunto, actividad procesal del interesado, conducta de autoridades y afectación en la situación jurídica. En el caso Furlan versus Argentina, se determinó que no era complejo el asunto, porque era un proceso civil de daños y perjuicios, y que este proceso civil de daños y perjuicios sometido en contra del Estado únicamente debió determinar cuál va a ser el monto a pagar, pero en su momento determinaron que también fue una imprudencia por parte de Sebastián Furlan y que por lo tanto los daños tenían que ser restados en un 30%. Es decir, el Estado le va a pagar a usted 100%, pero como usted también tuvo la culpa, le vamos a quitar el 30%. Y después de tantos años, resulta que recibió de 30.000, y yo les digo una cifra, de 30.000 recibió apenas 3.000 o 6.000. Es decir, que a pesar de que llegó el dinero después de mucho tiempo, también le restaron a él porque habría sido también dentro de este proceso civil por daños y perjuicios la determinación de que el adolescente también tenía responsabilidad por el daño que él mismo se había sometido por entrar en una propiedad que no era de él. Y lo segundo es, bueno, lo primero es que la Corte dice, no fue un caso complejo, fue un caso de proceso civil de daños y perjuicios y la determinación del monto no era de un peritaje difícil. Entonces, primer elemento, no era complejo el asunto. La actividad procesal del interesado. Todo el tiempo la familia Furlan estuvo motivando, estuvo llevando información, solicitando información, nunca dilataron el proceso, nunca dejaron ahí. Por lo tanto, existió actividad procesal por parte del interesado. Tercero, conducta de las autoridades. Las autoridades dilataron, se comprobó la dilatación, se comprobó que no existió una razonabilidad en la determinación del monto para ser resarcido, ni mucho menos en el tiempo determinado. Por lo tanto, la conducta de las autoridades sí determina un incumplimiento de su obligación de debida diligencia. Y finalmente se analizó la afectación de la situación jurídica y lo que dijo el Estado es sí, porque sí existió una afectación de la situación jurídica, porque si esto se hubiese hecho apenas se inició el proceso civil por daños y perjuicios, no hubiese existido un adulto con tal grado de discapacidad, porque habrían las personas, la familia Furlan, que era de escasos recursos económicos, habría podido acceder a este resarcimiento económico para poder someter a Sebastián Furlan a un tratamiento médico. Entonces, es muy interesante
cómo se ha determinado este test de razonabilidad y cómo la Corte dice, no, no vamos a analizarle a este caso como un adulto o persona con discapacidad, sino cómo inició inició siendo un niño. Y por eso aplicó también Corpus Juris de Protección Internacional de Derechos Humanos de los Niños y Niñas y a la par estándares internacionales sobre protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Y finalmente, lo que me gustaría compartir con ustedes es, y esto se encuentra en la plataforma YouTube, es un caso sometido a una audiencia general por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde lo interesante aquí fue que las organizaciones de mujeres con discapacidad lleva a México ante la CIDH para decirle cómo está protegiendo México a las mujeres con discapacidad y otras categorías diversas. Y resulta que aquí hablan con cifras, con testimonios, y es muy, muy linda esta audiencia y cómo la llevan también los comisionados, y señala cómo pensar a las mujeres desde el género, cómo pensar a las mujeres como una persona con discapacidad que además es una mujer diversa sexogenérica, cómo pensar a las mujeres según su pertenencia étnica, cómo pensar a una mujer con discapacidad que es niña y cómo vive una mujer con discapacidad siendo adolescente. En este caso, conocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es importante la dinámica y les invito a que ustedes puedan revisar. Aquí lo que hace el Estado, que se portó en realidad muy respetuoso, dice, nosotros entregamos bonos, así los conocemos aquí en Ecuador, entregamos bonos a las personas con discapacidad, hemos levantado censos, hemos llegado al 70% de la población con discapacidad, hemos sido felicitados por Naciones Unidas porque tenemos unos instrumentos, unos protocolos, y estos protocolos son conocidos y son socializados por las autoridades judiciales, hemos determinado capacitación a funcionarios públicos y así ellos enlistan todo lo que realiza, en este caso, el Estado mexicano, el Estado de López Obrador. Y en realidad existen avances muy buenos, es decir, sí se había realizado varios cumplimientos de responsabilidades de distintas tomas de decisiones, tanto judiciales como de política pública y también de legislación. Pero aquí vienen las preguntas que hacen los comisionados, porque lo que estaban diciendo las mujeres es, no son adaptados, nosotros no conocemos esos protocolos, no están en braille, no están incluso en quichua, en braille para las personas, a las mujeres con discapacidad, no entendemos cuál es la protección o la política de salud para nosotras como mujeres con discapacidad y que aparte somos mujeres con diversidad sexogenérica. No se entienden los tipos de violencia sexual a las que son sometidas las mujeres con discapacidad, porque estos procedimientos siguen tratándonos como las mujeres en el común y no atienden nuestras diferencias. Y existen novedades todavía estructurales que no permiten el ejercicio igual de derechos, ¿no? Entonces eran muy puntuales las mujeres y estas organizaciones que llegaron allá. Entonces, claro, México empezó a decir lo que tenía, pero no respondía qué estaba haciendo para eliminar estas barreras y sobre todo esta discriminación estructural. Y lo que suscitó, pues, en esta audiencia es que como no respondía el Estado, las exigencias que tenían estos colectivos de mujeres, empezaron los comisionados a decirle en concreto, Estado, ¿usted qué está haciendo de manera particular sobre este tema? Pero usted, ¿cómo genera esta política pública? Ustedes tienen esta alianza, han hecho partícipes en la construcción de políticas públicas a estos colectivos. Ustedes han adaptado todos los instrumentos, todos estos protocolos, estas herramientas de evaluación y todo lo que ustedes tienen a las necesidades, ustedes conocen de fondo, es decir, les estaba diciendo, ustedes han construido política pública con enfoque de derechos humanos, el sistema judicial está adaptado a las necesidades de las mujeres con discapacidad, según la edad, según la diversidad sexogenérica, según la pertenencia étnica, según el tipo de discapacidad. Entonces, eran preguntas mucho más específicas. ¿Y por qué esto es importante? Porque si un Estado no determina de manera específica y no identifica esas particularidades, no llega a su política pública a atender a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad. Eso es lo que sucede
en estos casos. Y me voy a quedar hasta aquí, estimadas y estimados compañeros, por respeto también a su tiempo. Esta clase tenía que terminar hasta las 8, pero me he permitido llevar todo lo que traía para acá para ustedes, así que quedo atenta si es que existe alguna pregunta. Y si es que no, comentarles la bibliografía brevemente, atender desde BJDH, que es este buscador de la Corte Suprema Mexicana. ¿Cuál es el buscador? ¿Qué es un buscador en donde se determina cuáles son todas las prerrogativas de las personas con discapacidad y de cualquier sujeto de derechos, que sirve muchísimo? También el cuadernillo número 14 sobre igualdad y no discriminación, en donde se determina toda la jurisprudencia sobre las personas con discapacidad, entre otros sujetos de derecho, conforme a otras características. Y también consta todos los casos que aparecen también en la relatoría, los casos que se derivan del análisis de la jurisprudencia interamericana, y también que ustedes puedan revisar en YouTube esta audiencia general que se realizó hace 9 meses, en donde las organizaciones de mujeres con discapacidad le sentaron al Estado mexicano para que frente a los comisionados diga cómo han funcionado sus leyes, cómo están funcionando sus políticas públicas y cómo alrededor de esto se está permitiendo la eliminación de barreras y el ejercicio real de derechos de las mujeres con discapacidad. Hasta ahí mi ponencia, quedo a sus órdenes. Gracias y felicitaciones por mantenerse todavía conectados en estas clases de este diplomado. Muchas gracias, estimada doctora, por su ponencia que ha sido muy buena, y sobre todo agradeciéndole, además de los conocimientos que ha compartido, también sobre ese material bibliográfico y las fuentes de investigación que también nos ha facilitado, las cuales son muy importantes, puesto que en ocasiones a pesar de que existe el Internet, muchas veces no se socializa en general cómo poder utilizar esta herramienta tan importante para el ejercicio de de nuestra profesión y también incluso al mismo Estado para adoptar un modelo acorde a las exigencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, justamente para reconocer, proteger y, y favorecer a las condiciones diversas que tienen las personas. Y asimismo también le agradecen varios de nuestros diplomantes y nuestras diplomantes por medio de chat. Por ejemplo, Mariana Suárez nos comenta, excelente ponencia. Felicidades, estimada doctora Anabel. Berta Arias nos comenta, excelente ponencia, doctora. Lorena Hiller, excelente exposición, doctora. Héctor Vargas, magistral su exposición, muchas gracias. Neida Quintero, Boboy, muy bien, doctora, muchas gracias. El doctor Stanley Brito Miranda nos comenta, excelente exposición, apreciada doctora, felicidades. Isabel Cristina Martínez Rosero nos tiene una pregunta. Nos pregunta, doctora, muy buenas noches. En el caso Huachalá, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Nos pregunta. Doctora, ¿está apagada su micrófono? Gracias. En concreto, en el caso Huachalá, que data 2021, que se determinó la desaparición de Luis Eduardo Huachalá, que fue una persona con discapacidad mental. Él estuvo en el Hospital Público Psiquiátrico Julio Endara en el 2004. Lo que determinó la Corte Interamericana en el año 2021 declaró internacionalmente la responsabilidad por violación de los siguientes derechos: al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada, al acceso a la información, a la igualdad, a la salud, en relación con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos sin discriminación y sobre todo el deber de adoptar disposiciones de derecho interno en perjuicio del señor Luis Eduardo Guachala Chimbo. También
se declaró la vulneración del derecho a un recurso efectivo, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio del mismo señor Huachalá, pero también en perjuicio de sus familiares, tanto de su papá como de su mamá, quien ha llevado la lucha hasta el momento de hoy acá en Ecuador. Y también se declaró la vulneración a la integridad personal y a conocer la verdad en perjuicio de Zoila Chimbojarro. Recordemos que sigue todavía desaparecido en el caso de acá de Ecuador, de Luis Alberto Huachalá Chimbo. Es por eso que se determinaron no solamente una afectación a su condición de persona con discapacidad, sino también en torno a su derecho a la vida y a la libertad personal. Gracias, estimada doctora, por su respuesta. También justamente tengo una inquietud y es referente a incluso a posibles responsabilidades que pueda tener el Estado a través de particulares, porque si bien en los casos que se ventilan al sistema interamericano de derechos humanos tienen generalmente como principal legitimado pasivo o demandado, denunciado, son los estados. Em, Sin embargo, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, existen servicios que son conocidos como servicios o impropios, ¿no? Servicios públicos impropios, como puede ser la salud. Y ahí existe una responsabilidad del Estado en regular, por ejemplo, al sistema de salud, a las clínicas privadas, etcétera. Se podría entender de que uno de estos servicios públicos impropios que otorga una clínica de salud mm, no da una atención especializada, prioritaria personas con discapacidad y se genere en consecuencia un daño y se haya informado al Estado de estas falencias y el Estado no haga nada en absoluto, puesto que el Estado también tiene un control sobre el sistema de salud a través de la agencia ABSES, ¿no? Que es una entidad de regulación y control pública sobre la salud. ¿Podría a la postre generar algún tipo de responsabilidad al Estado por violación de derechos humanos, doctora? Pues teniendo en cuenta que ha sido una clínica privada la que directamente realizó actos u omisiones. Sí, ya la jurisprudencia interamericana ha señalado que todo lo que tiene que ver con servicios está bajo responsabilidad del Estado, no solamente como una prestación directa, es decir, mis servicios públicos, porque recordemos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la observación general 13 o 14, no recuerdo cuál de las dos, creo que es la 13, determina cuáles son las características de los derechos y señala que los servicios deben ser conforme estas cuatro características: la adaptabilidad, la disponibilidad, la calidad, entre otras que no recuerdo. Estas características lo que exigen al Estado es que los servicios tengan todas las condiciones de funcionamiento, que sean adaptados, que sean accesibles, que estén dentro de la disponibilidad del personal y también de las estructuras. Y si no cumplen con estas características, pues obviamente lo que está haciendo el Estado es prestando servicios que a la larga no terminan facilitando el ejercicio de derechos. Pero cuando tiene que ver con una responsabilidad particular, sigue siendo responsabilidad principal del Estado, porque el Estado otorga permisos, porque el Estado dentro de la política pública, y es por eso que decíamos, no solamente se desarrollan derechos desde las normas, sino también desde la política pública, y desde la política pública se deben determinar mecanismos de exigibilidad institucionales y extrainstitucionales. Es decir, si yo puedo otorgar permisos para que funcione un Estado, yo estoy en la obligación de dar seguimiento y evaluar cómo funcionan esos servicios. Actualmente y lastimosamente, por ejemplo, ahora los servicios del Ministerio de Inclusión Económica Social aquí
En el Ecuador existen varias denuncias de que no pagan a las cuidadoras, no existe la alimentación, o en el tema de salud no se pagan todavía a las dializadoras particulares. Entonces, no puedo yo solamente advertir un incumplimiento por parte del privado, sino que la obligación especial y estricta como responsabilidad estatal siempre va a ser del obligado. Y en las normas, lo importante también es que en estas normas, tal cual como está en la convención que revisábamos, se debe identificar cuáles son los entes responsables. Si yo no identifico los entes responsables, yo como sujeto de derecho no sé a quién acudir. ¿Ya? Pero lo que queda claro y en concreto es que siempre la responsabilidad va a tener un principal, porque es el Estado el responsable de velar porque existan servicios públicos de calidad, disponibles, adaptados y accesibles, y si es que son servicios privados y que llegan a vulnerar derechos, debe existir en cambio desde la política pública la institucionalidad que determine el seguimiento al funcionamiento de estos servicios, la legalización del funcionamiento de estos y también la sanción si es, y el levantamiento de los permisos y autorizaciones si es que no cumplen con los estándares mínimos, que se derivan de dónde, obviamente, desde las políticas públicas y desde las normativas y reglamentos específicos. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Y puesto que ya nos encontramos sobre la hora justamente, no queda más que agradecerle por todos estos conocimientos que nos ha impartido, por sus respuestas. Reiteramos también el agradecimiento por este gran, magnífico material bibliográfico y de búsqueda de información, sentencias, criterios jurisprudenciales, normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sobre todo justamente en su ponencia vinculado al tema de las personas con discapacidad. No queda más que agradecerle, estimada doctora, y desearle que tenga una buena noche. Gracias. Gracias con todos y con todas y felicitaciones por continuar determinando estos procesos de pedagogía que nos llegan a todos y todas. Gracias.